momentito, a ver. Ujú. Ay, ay, ay. Creo apagado yo. Estaba hablando y estaba con el micro apagado yo. Ya, a ver muchachos, les decía que es la primera vez, la verdad, que hago un repaso tan amplio, porque tenemos 8, 9 temas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo nos va. Les decía que si voy muy rápido o por ahí ustedes requieren que yo amplíe más, por favor, con toda confianza, ¿ya? Intervienen nomás, ¿no? Profesor, por favor, explica un poquito más. Profesor, por favor, aquí deme un ejemplo más, ¿ya? Y yo encantado, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Y muchachos? Participen, ¿ah? Porque si no yo voy a creer que están comprendiendo y de repente no es así, ¿ya? Entonces me preguntan y yo encantado de dar más detalles, ampliar la explicación, dar más ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo, muchachos? A ver, ¿sí? ¿Me están escuchando, no? Hola, Sí, ¿cómo está Ramos? Muy buenos días. Listo, ya está. Empecemos. Le decía que el primer tema que habíamos nosotros abordado es el tema de la psicología como ciencia. Ese fue el primer tema. A ver, si tienen sus cuadernos, sus resúmenes por ahí, a ver, ¿ya? La psicología como ciencia. Entonces habíamos dicho que eso significa que la psicología no siempre fue ciencia. Hubo un primer momento en que la psicología era solamente una rama de la filosofía, ¿ya? Digo solamente porque todavía está muy poco desarrollada, está basada incluso en algunas creencias, ¿no? ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, en esa época se hablaba de alma para comenzar, ¿no? Se hablaba de alma, ¿no? Se dice que la psicología es el estudio del alma, ¿no? Justamente la etimología de la palabra psicología tiene que ver con ello, ¿no? Psique, alma y logos, estudio, tratado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero desde 1879 en adelante hablamos de la psicología como ciencia, ¿no? Y esto gracias a un hito, ¿no? Como tú recordarás, que es la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, gracias a Wilhelm Wundt. Acá está él, ¿no? Wilhelm Wundt, ¿ya? En Alemania, en la ciudad de Leipzig, en la Universidad de Leipzig, ¿ya? Se va a fundar el primer laboratorio de psicología experimental. Además, ya no se va a hablar de alma, sino se habla de la mente consciente o la conciencia, si tú quieres, ¿ya? Mente consciente o conciencia, ¿ya? Bueno, a Wundt se lo ubica dentro de la postura llamada estructuralista, junto a Edward Titchener. Este señor que está acá es Edward Titchener, ¿ya? Junto a él se le ubica, insisto, en el estructuralismo, que propone que hay que estudiar, pues se llama estructuralismo, se llama porque dice que hay que estudiar la estructura, ¿ya? De la mente consciente. Cuando hablo de estructura, hablo de partes. Y para ellos, la mente consciente, ¿ya? Tiene la siguiente estructura. Tiene sensaciones, tiene sentimientos y tiene imágenes, ¿ya? Eso, si tú quieres, son los átomos, componentes, partes de la mente consciente, ¿ya? ¿Ves? Listo. Ellos proponen como método de investigación la introspección experimental. Luego tenemos el funcionalismo, ¿ya? Este señor de acá es William James. William James, yo te he dicho, tiene influencia del pragmatismo, ¿no? De una filosofía pragmática. Entonces él dice, vamos, ¿para qué nos interesa o para qué nos sirve, ¿no? Estudiar las partes de la mente consciente, si son tres,
6, 9 partes, ¿qué más da? Más bien aboquémonos a estudiar cuál es la función de la mente consciente, o sea, para qué sirve, ¿no? ¿De acuerdo? Pues se llama funcionalista esta postura, pues justamente, ¿ya? Entonces, ellos se van a abocar a estudiar todo lo concerniente a la adaptación, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, al hombre, ¿qué cosa le permite adaptarse, aprender? Pues el hombre aprende, ¿no? El hombre adquiere hábitos y eso le permite adaptarse, ¿ya? Es más, ellos van a tratar de medir estos niveles de adaptación, ¿ya? ¿Cómo? A través de la medición de la inteligencia. Entonces, el funcionalismo van a ser los que van a crear los primeros test de inteligencia, justamente, ¿ya? Luego tenemos el conductismo. ¿Ya? El conductismo tiene una influencia positivista. Aquí no está, así que sería bueno que lo anotes. Te dije, ¿sabes? Ahora también te lo vuelvo a repetir, ¿ya? El positivismo tiene una influencia de la filosofía positivista, ¿ya? El positivismo dice que solamente se puede hacer ciencia de lo físico, no de lo metafísico, ¿ya? Físico es lo que se puede captar con los sentidos, eso es físico, ¿ya? Todo lo que se puede captar con los sentidos, o sea, se puede ver, oler, tocar. En ese sentido, la mente consciente no es algo que se pueda captar con los sentidos. Entonces, es casi como hablar de alma, así piensan ellos, ¿no? Entonces, dice John Watson, la psicología no es la ciencia de la mente consciente, no, no, no. Él va a redefinir la psicología y va a decir que la psicología es la ciencia de la conducta, ¿no? Por eso se le dice conductistas a ellos, porque la conducta o las conductas sí se pueden observar y ver directamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una conducta, a ver, acuérdate que es cualquier respuesta, ¿ya? De un organismo frente a un estímulo. Que tú parpadees ya es una conducta, que tú sonrías es una conducta, que grites, que expreses una idea es una conducta. Entonces hay conductas no verbales y verbales también, ¿ya? Que por ejemplo en el aula te fastidien con una chica, por ejemplo, ¿no? Supongamos que a Jarita la fastidian con una chica X, ¿ya? Entonces él lo niega, pues, ¿no? Como siempre hacemos los varones, ¿no? No, 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 no pasa nada. Pero el salón comienza a ponerse como ambulancia, ¿no? Y Jarita se pone rojo, ya está, entonces, ya, si se pone rojo, es porque en el fondo sí le interesa, dice, ya está. ¿Ves? Entonces, a través de esa conducta de sonrojarse, ya sabemos lo que él siente. ¿Te das cuenta? O a alguien, tú le preguntas algo, dime la verdad, y esta persona mira al piso, ah, te está mintiendo. ¿Ves? Entonces las conductas te permiten acceder a los procesos mentales. Pero eso hay que estudiar, la conducta, pues. ¿Ya? Eso es lo que dice el conductismo. ¿De acuerdo? La Gestalt. La Gestalt surge, como ustedes ven, de manera paralela al conductismo, solo que el conductismo surge en Estados Unidos y la Gestalt surge en Alemania. ¿Ya? Como representantes de la Gestalt tenemos a Wertheimer, Kafka y Kohler. ¿De acuerdo? Ellos lo que dicen que hay que estudiar es la percepción. ¿Ya? Y dentro de la percepción, las tendencias que tiene el ser humano, ¿ya? A la hora de percibir. Cuando hablamos de tendencias, hablamos de leyes de la percepción. Por ejemplo, la ley de figura y fondo, ¿se acuerdan? La ley de cierre y comportamiento, etcétera, ¿ya? Eso hay que estudiar. Entonces, ¿cómo es que el hombre percibe la realidad? Y finalmente tenemos al psicoanálisis, ¿ya? El psicoanálisis lo que proponía era que hay que estudiar no la mente consciente, sino el inconsciente, ¿ya? Porque justamente allí está la respuesta a las cosas que hacemos. Muchas de las cosas que hacemos, ¿ya? Las hacemos motivadas por ciertos impulsos o instintos o conflictos que sin embargo son inconscientes, pues, ¿ya? O sea, inconsciente quiere decir que no nos damos cuenta, ¿ya? Por eso ellos van a resaltar que hay que estudiar justamente las experiencias infantiles, las motivaciones inconscientes y la influencia de los impulsos sexuales. ¿Ya? Eso es lo que dice el inconsciente. Yo te ponía estos ejemplos, a ver. De repente una chica que, por ejemplo, constantemente se ve involucrada en relaciones de pareja con hombres que la tratan mal. La insultan, la engañan y luego la dejan, ¿no? Pues ya le ha pasado varias veces. ¿Ya? Entonces, vamos, que te pase una vez, bueno, qué mala suerte, pues, ¿no? O todavía no aprendías, no sabías, tu inexperiencia ya, pues te pasó una vez ya, te tocó un sinvergüenza. Pero si te pasa 2 veces, 3 veces, ah, no, pues el problema ya no son ellos, el problema eres tú. Yo, claro, el problema es tú, sería un psicoanalista. ¿Y cómo yo, diría ella? Bueno, entonces el psicoanalista le va a decir,
Ahí tú eliges, pues, adrede hombres problemáticos. Y ella dice, no, imposible, ni que fuera loca. No, no estás loca, sino que simplemente, ¿ya? Tienes motivaciones inconscientes, ¿no? O tus experiencias infantiles te han llevado a eso. ¿Cómo así? De repente, y ahí es donde el psicoanálisis va siempre a preguntarte cómo ha sido tu relación con tu papá y tu mamá, ¿no? ¿Con tu papá cómo te llevas? No, mi papá lo conocí poco, nos abandonó cuando yo todavía era niña. Dice, ah, ahí está, pues, ¿ya ves? Entonces, eso es lo que pasa, pues. Entonces tu papá si los abandonó es porque era un tipo así como los que buscas ahora, pues así medio alegrón, medio irresponsable, ¿no? Te abandonó. Ahora tú inconscientemente estás buscando llenar ese vacío, o sea, ¿y cómo? Buscando un hombre que se parezca a tu papá. En cuanto al comportamiento, igual, pues alegre, irresponsable, mujeriego, machista, ¿no? ¿Ves? No, profe, no, o no, doctor, yo no hago eso. Conscientemente no, pero inconscientemente sí, eso haces. Porque si no, ¿cómo explicas que siempre te veas involucrada con hombres de este tipo? A ver, ¿ya? ¿Ves? Ese es el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis siempre va a las experiencias infantiles. ¿Cómo ha sido tu relación con mamá? ¿Cómo te has llevado con papá? ¿Qué hermano eres? Si eres el mayor, el menor o del medio, etcétera. ¿Ya? Porque ahí está, en el inconsciente está la respuesta a tu comportamiento inexplicable muchas veces, ¿ya? Ahí está, en el inconsciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? O algunos dicen, no, ay, ¿por qué seré tan ansioso? Siempre que estoy feliz, tengo como un miedo de que algo va a pasar. Cuando estoy feliz me da miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué dices tú? ¿No? Otra vez vamos al inconsciente, pues. ¿Cómo ha sido pues tus experiencias infantiles? De repente tus experiencias infantiles han sido así. Cuando estabas feliz siempre ocurría algo negativo, ¿no? Algo malo. Entonces ya tienes esa idea, ya eso está, ahí está, en tu inconsciente ya. ¿Ya? Ahora, para llegar al inconsciente, el psicoanálisis propone una metodología diferente. Los demás proponen metodologías de introspección o el método experimental. En cambio, el psicoanálisis propone una metodología diferente, es la asociación libre de ideas, ¿ya? Para poder llegar al inconsciente. Te van a hacer preguntas y tú tienes que responder tipo ping-pong, al toque, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te dicen casa, entonces tú dirás amor, hogar, qué sé yo, ¿no? Te dicen aeropuerto, tú dirás aviones, y así rápido, rápido, pues sin pensarlo, ¿no? Llega un momento en que te dice, por ejemplo, cuando estás ahí en el ping-pong, te dicen papá, y ahí tiene que salir algo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría dicen protección, entonces, asocia papá con protección, amor, ¿no? Disciplina, su papá es un poquito duro, ¿no? Por eso dice disciplina, ¿te das cuenta? ¿Ya? O vacío, vacío, tal vez papá vacío, tal vez la abandonó. Ya, y ahí salen tus ideas, ¿ya? De acuerdo, ¿de acuerdo? Incluso puede salir hasta algunas ideas de resentimiento también, ¿ya? De las que tú no eres consciente, porque muchas veces la gente dice, no, yo a mi papá me da igual, me abandonó, pero a mí me da igual, ni se me va ni se me viene. Eso dice conscientemente, pero en el inconsciente, ¿cómo está? Pues, ¿ya? Listo, esas son las escuelas psicológicas. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Ninguna? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? A ver, voy a mirarlos, a ver, estos chicos son tan silenciosos que si no fuera que son de selección, yo diría que no están, ¿ah? A ver, vamos a verlos, a ver. Astopillo, ¿cómo están? Mi alumno Astopillo, Colán, ahí están. Ya, ahí están, sí están ahí. Disculpen la duda, disculpen la duda. Ya. Maraví, sí, maraví. Listo. Si no hay preguntas, continuamos, ¿ah? Pero si hay preguntas, cuando quieran, muchachos, ¿ah? Con toda confianza, no sean tímidos, ¿ah? Bien, listo. Una cosa es ser respetuoso, otra cosa es ser tímido. No es lo mismo, muchachos, ¿ya? Tienen que preguntar si hay dudas. Listo. Ahora vamos a ver los enfoques. Las escuelas psicológicas eran, o sea, bastante dogmáticas, en el sentido de que cada una se creía dueño de la verdad, ¿ya? Y entre ellas discrepaban. Yo te había dicho que incluso, algunos de ellos incluso dicen, no, a mí no me digas psicólogo. Por ejemplo, el psicoanalista dice, no, yo no soy psicólogo, yo soy psicoanalista, decía, ¿te acuerdas? El conductista dice igual, no, no me digas psicólogo, yo soy conductista, o soy un científico de la conducta. Y así, ¿no? Se querían diferenciar bastante entre ellos, ¿no? En cambio, en la etapa contemporánea, hablamos del siglo XX, ¿ya? Mediados del siglo XX para acá, surgen más bien enfoques, ¿ya? Los enfoques son, digámoslo así, más llanos a tomar en consideración los aportes de los otros enfoques, no se consideran de ellos la verdad, ¿ya? Proponen, eso sí, claro, una teoría, ¿no? Pero digamos que son más susceptibles de recoger los aportes de los otros enfoques, ¿ya?
El enfoque psicodinámico, este viene del psicoanálisis, pues, ¿no? Entonces ellos mantienen que el objeto de estudio son los impulsos inconscientes y los conflictos no resueltos, ¿no? Un conflicto no resuelto, por ejemplo, es cuando papá te abandonó. A veces tú dices, no, ya me da igual, eso dices por afuera, pero por dentro, te vuelvo a repetir, de modo inconsciente sí te afecta, ¿ya? Te afecta, ¿de acuerdo? Ay, por ejemplo, a ver, yo siempre hablo de mi hijito, ¿no? Pero él tiene cosas así peculiares, extrañas. Entonces, yo sospecho que tiene algo, no sé si está dentro del espectro autista, no sé si es déficit de atención, pero algo tiene, ¿ya? Pero entonces yo digo, tranquilo, pues todo tiene solución, yo soy psicólogo, me informaré, buscaré ayuda, pagaré sus terapias, lo ayudaré. Ah, tranquilo. Y de hecho, tú me ves a mí tranquilo, pero sí me doy cuenta que me afecta porque estoy durmiendo mal, ¿no? Entonces, ya ves, inconscientemente el psicoanálisis sí te está afectando, pues por eso duermes mal, por eso a veces de pronto estás así medio distraído, oído, ¿ya? Entonces, el inconsciente se expresa ahí. De manera, justamente, valga la redundancia, inconsciente. Dices, no, yo estoy bien. Sí, pero la procesión va por dentro y a veces no eres consciente de ello, de ella, ¿ya? Listo. El enfoque psicodinámico le va a dar un poquito más de importancia al entorno social, ¿ya? El psicoanálisis, Freud, le era más, el inconsciente era lo principal y lo que definía al hombre. En cambio, el enfoque psicodinámico le va a dar un poquito más de importancia, acá dice, a los factores socioculturales, ¿ya? Los factores socioculturales, ¿ya? Es decir, los valores morales, por ejemplo, que están en el super yo, ¿no es cierto? El yo ideal, que está en el super yo, ¿de acuerdo? A eso le va a dar un poquito más de importancia, ¿ya? Cuando antes no se la daba casi. En cuanto al conductismo, ya, y te había mencionado, no sé si quieres anotar también, representantes del enfoque psicodinámico, o sea, personas que vinieron después de Freud, ¿ya? Después de Freud. Karen Horney, Horney con H, ¿ya? Horney se escribe, Horney, con Y al final. Karen Horney, por ejemplo, ¿ya? Eric Fromm es F-R-O-N-M, Fromm, ¿ya? N-M al final, ¿ya? Fromm, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿ya? Listo. En cuanto al enfoque conductista, ellos mantienen la idea de lo que hay que estudiar son respuestas manifiestas o observables. ¿Y eso qué es? Eso es conducta, pues es lo mismo, ¿ya? Conducta, ¿ya? Sin embargo, acá van a aparecer también otros representantes, ¿no? Uno en particular. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de John Watson? Ya, aquí aparece otro que es, digámoslo, incluso hasta más famoso, ¿ah? ¿Ya? Más famoso que John Watson en el conductismo es Burrus Skinner, ¿ya? Burrus E. Skinner, ¿ya? Mira cómo se le ve famoso, te decía yo, que hasta el director de la escuela de los Simpson se apellida Skinner, ¿no es cierto? Porque justamente es en la escuela donde más se aplica el conductismo propuesto por Skinner. ¿Y Skinner qué propone? Que el ser humano aprende por castigos y reforzamientos, ¿ya? Castigos y reforzamientos. Si tú quieres que una conducta de un niño no se repita más, castígalo. Si tú quieres que una conducta más bien se repita porque es buena conducta, refuérzalo, premialo, ¿ya? Eso es lo que se aplica en colegio, pues. Te refuerzan un 20, te dan un diploma, te felicitan, ¿no es cierto? Tu nombre aparece en las agendas o en los periódicos murales como el estudiante del mes, qué sé yo, el más destacado, ¿ves? Esas son formas de reforzar tu conducta buenas. Y si alguna conducta negativa realizas, entonces te van a castigar, ¿no? Te quedas sin recreo, llaman a tus padres, te van a hacer planas. Ese es el conductismo, ¿ya? Y eso lo propone Skinner, ¿ya? Aprendizaje por refuerzo y castigo o castigo y refuerzo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí prendió su micro? ¿De repente quiere preguntar algo? A ver, ¿sí? Ya. Entonces, acá en el conductismo anota Skinner, ¿ya? Claro, profesor. Ya. ¿Sí, Jarita? Dime. Nada, ¿no? Ya, listo. Entonces, perdón, Skinner. Ya. Luego tenemos el enfoque humanista. A ver, esto también anótalo. ¿Ya? En el repaso también aprovechamos para dar un poquito más de información. Aunque esto lo mencioné, ¿ah? El enfoque humanista se hace llamar la tercera fuerza en psicología. ¿Por qué tercera fuerza? Porque las dos primeras fuerzas son el psicoanálisis, los psicoanalistas y los conductistas, ¿ya? Estas son las primeras dos fuerzas. Entonces el humanismo es una tercera fuerza, o sea que no está de acuerdo con ninguno de los dos, sino que propone una nueva teoría.
¿ya? El humanismo propone que el hombre tiene capacidad de libre albedrío. Esto es importante porque para el psicoanálisis no tanto. El psicoanálisis es como que el hombre está dominado por sus instintos, ¿ah? ¿Ya? Al hombre lo dominan sus instintos. Lo único que va a hacer el hombre es tratar de que esos instintos se expresen de una manera social o culturalmente aceptables, pero está dominado por sus instintos. En cambio, el humanismo dice no, el hombre es libre, ¿ya? Tiene libre albedrío. ¿Está bien? Este, otro. Entonces hay que darle libertad, pues, porque, a ver, acá viene lo otro también. Para el conductismo, en cambio, no, al hombre tú tienes que guiarlo. ¿Cómo? Castígalo, refuerza, desde niño. Esto no se hace castigo, esto sí se hace, lo refuerza, pero tú le impones qué hacer, ¿ya? En cambio, el humanismo dice, no, no, no le impongas, dale libertad. Eso sí, que él elija, ¿no? Dale opciones, pero deja que él elija, ¿no? No, no lo castigues, ¿ya? ¿Ves? El humanismo es así. Porque el humanismo cree que el hombre en el fondo es bueno, ¿ya? Y marcha hacia la autorrealización. ¿Qué cosa es la autorrealización? El desarrollo pleno de sus potencialidades, más allá de la satisfacción de las necesidades. El hombre no se queda solamente en satisfacer necesidades, comer, beber, dormir, reproducirse. No, no, no. Eso es un animal. El hombre va más allá. El hombre, además de eso, quiere desarrollar sus potencialidades, quiere desarrollar su intelecto, su sensibilidad. Por eso hace ciencia, estudia filosofía, hace arte, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Que me imagino es lo que ustedes, chicos tan destacados, porque ustedes son de selección, ¿no? ¿No? Son chicos destacados, hacen, me imagino. Seguro que más de uno aquí en el aula, además de ser estudioso, seguramente está practicando algún instrumento musical o escribe poesía, ¿no es cierto? O le gusta el cine, o sabe de música, qué sé yo, ¿no es cierto? También le interesa la filosofía, ¿no es cierto? ¿Ya? Saber de artes, etcétera, ¿ya? Porque ustedes no se quedan solamente en la satisfacción de necesidades o de instintos, sino ustedes van más allá. Eso es lo que dice el humanismo, ¿ya? Y además lo hacen libremente, sin que nadie les obligue. Eso es lo que dice el humanismo, ¿ya? Entonces así discrepa con el psicoanálisis, que cree que el hombre es dominado por sus instintos, y con el conductismo, que cree que siempre el hombre necesita quien le mande, pues, ¿no? O lo obligue. Luego tenemos la postura cognitivista, ¿ya? Ellos van a estudiar, esta también es nueva, ¿eh? Ellos van a estudiar los procesos mentales. Cuando hablo de procesos mentales, a ver, acuérdate, tenemos los procesos mentales cognitivos, la percepción, la memoria, el pensamiento, eso es cognitivismo. Básicamente lo que aquí hemos estado estudiando es la postura cognitivista, pues, porque hemos estudiado, ¿se acuerdan? Sensación y percepción, atención y memoria, pensamiento y lenguaje, ya, eso es cognitivismo, pues, ya, ellos dicen que hay que estudiar eso. O sea, a diferencia del conductismo, que dice que hay que estudiar la conducta, la mente, perdón, la conducta observable, el cognitivismo dice no, hay que estudiar la mente. No se puede ver, sí, pero igual hay que estudiarla porque es lo que realmente define, ¿ya? Y cuando habla de la mente, repito, habla de percepción, memoria, pensamiento, ¿ya? Ese es el cognitivismo. Además, el cognitivista cree que muchas de las alteraciones mentales que tenemos es por pensamientos inadecuados. Por ejemplo, los pensamientos catastróficos, exagerados, ¿ya? Cuando estamos emotivos, por ejemplo, usamos términos como nunca, siempre, ¿ya? Que en realidad si tú te pones a pensar son términos que no existen y a veces nos causan malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, no funcionó, pues una chica no correspondió a tus sentimientos. Entonces ya tú te pones dramático, ¿no? ¿Por qué siempre me tengo que enamorar de quien de mí no se enamora? Siempre, hijo, apenas tienes 16 años. ¿Cómo que siempre? ¿Antes te habías enamorado? No, es mi primera vez. Entonces, ¿por qué dice siempre? ¿Ves? Te das cuenta, a veces exageramos, ¿no? O ya se van al extremo, ¿no? Bueno, pues como dice Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, todo fue una ilusión. Vamos, ¿ves? Son pensamientos catastróficos, exagerados, que evidentemente te van a llevar a la depresión, pues. Entonces, para el cognitivismo, muchas veces la depresión, la ansiedad y otros problemas se deben a pensamientos equivocados, exagerados, catastróficos, ¿no? Entonces, el psicólogo, ¿qué función tiene? Ayudarte a notar eso, pues, ¿no? Que veas que lo que tú dices es extremadamente exagerado, por eso el malestar que sientes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿no? A veces hay chicos que se quejan, mi mamá nunca me escucha. Entonces, otra vez te pregunto, ¿es posible que tu mamá nunca te escuche? Nunca, nunca es jamás, ¿ah? O sea, es algo que tu mamá sea sorda de nacimiento, ¿no? Eso es imposible. Bueno, quiero decir que me escucha poco, pues se sobreentiende. No, no, no se sobreentiende.
En ese nunca hay mucha carga emotiva y hay mucho de irracionalidad. En esas condiciones tú no vas a, o no estás dispuesto a escuchar razones. Tienes que calmarte primero para luego poder enfrentar este problema, pues, ¿ya? Entonces es la postura cognitivista, ¿ya? Estudia los procesos mentales y cree que muchas de las razones, ¿no? Por las cuales sufrimos a veces o tenemos problemas como depresión, ansiedad, etcétera, se deben a pensamientos catastróficos, exagerados o irracionales. Finalmente tenemos el enfoque biopsicológico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ellos basan más su eh, atención en el funcionamiento fisiológico, biológico, es decir, cómo funciona el cerebro, nuestro sistema nervioso, ¿ya? De tal manera que ellos creen que, por ejemplo, la ansiedad, de la que hablamos hace un rato, ¿no? La ansiedad, la depresión, no se debe a ideas exageradas o irracionales, como es el cognitivismo. No, no, no. Ellos creen que se debe más a algún déficit en algún tipo de neurotransmisor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás deprimido porque te falta serotonina. Entonces, por ejemplo, frente a la depresión, los psiquiatras, ¿ya? Que tienen más bien este enfoque biopsicológico, suelen recetar algún tipo de medicamento contra la depresión, ¿no? También hay ansiolíticos contra la ansiedad. ¿Ves? ¿Ya? El psicólogo no receta medicinas, medicamentos de este tipo. El psicólogo lo que va a hacer es así como el cognitivista o como el humanista, hablar contigo. Eso se llama psicoterapia. Esa es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico, por eso él medica, te da medicina. El psicólogo no medica, no da medicina. El psicólogo te trata a través de la psicoterapia. ¿Ya? Razona, habla contigo o te ayuda a razonar. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Siga, profesor, no. Está Ya, entendible todo. gracias. Muy Voy a amable. atender. Gracias. Oye, si no fuera por Jarito, yo me sentiría solo en esta aula. Muchachos, ¿qué pasa? Estos chicos Ya está. Bueno, vamos a hablar de las ramas de la psicología. Este es más sencillo todavía, ¿no? ¿no? A ver, la rama de la psicología. Hemos visto dos ramas, la psicología teórica y la psicología aplicada. A la teórica también se le llama puro básica. Como su nombre indica, lo que va a buscar es la investigación para desarrollar la teoría psicológica. Cuando hablo de teoría psicológica, me refiero a leyes, principios, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Dentro de la psicología teórica, que es, repito, la investigación, el estudio, tenemos la psicología general. Y acá dice, pues justamente, la psicología general, ¿qué hace? Estudia. ¿Qué cosa estudia? Estudia los procesos psicológicos, pues, así, ¿no? Pero lo hace en el hombre promedio, o sea, en el hombre normal, adulto, adaptado. Entonces, por ejemplo, estudia la memoria, pero en el hombre así, promedio, ¿no? Un hombre promedio es un hombre de 30 años, por ejemplo, ¿no? Adulto, adaptado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es la psicología general. Nada más, profesor, claro. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, si quisiéramos estudiar al hombre desadaptado, entonces no, eso ya no sería psicología general, sería psicopatología. Y si quisiéramos estudiar diferenciando al hombre de la mujer, entonces ya estaríamos hablando de psicología diferencial. ¿Ya? Y a eso vamos justamente. Entonces la psicología general estudia los procesos mentales, llámese memoria, percepción, sentimientos, motivación, ya, todos esos procesos mentales los estudia pero de manera general. ¿Cómo general? En el hombre adulto, normal, adaptado. ¿Ya? Así en general. La memoria en general, la percepción en general, los sentimientos en general. En cambio, la psicología diferencial lo que va a hacer es estudiar estos mismos procesos mentales, pero atendiendo a las diferencias de edad, sexo, temperamento, clase social, etcétera, ¿ya? Porque hay diferencias, por ejemplo, ¿ya? Si hablamos de edad, por ejemplo, el pensamiento de un niño de 3 años y un hombre de 30 es diferente, ¿no es cierto? Hay diferencias por edad en el pensamiento. Sexo también, sentimientos te había dicho, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres los expresamos de manera diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? El temperamento es el sistema nervioso, la clase social, también la condición económica, también define, ¿no? Que percibamos la realidad de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, la gente de clases acomodadas dice que llevamos más de 30 años creciendo, ¿no? ¿No es cierto? Claro, pues, hay un crecimiento ¿no? En esas élites. De repente la gente de recursos económicos mucho más bajos, ¿no? Vemos como nuestro cerro sigue igualito, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, 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 no sé dónde está ese crecimiento, no sé de dónde me sacan ese crecimiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? La gente de clase alta dice, ay, por cierto, los venezolanos, ¿no?
Ay, tiene que vender caramelos, ¿no? La gente de clases bajas dice, "Pucha, yo estoy peor que el venezolano, ¿no es cierto? Y, y también vendo caramelos, a veces. Entonces, o no tengo trabajo, ¿no? Entonces, la clase social también determina tu percepción, ¿no? Diferente también. Ya, esa es la psicología diferencial. En cuanto a la psicología evolutiva o del desarrollo, esta va a estudiar la génesis, o sea, el origen y el desarrollo, pues se llama también de desarrollo esta psicología evolutiva, de los procesos mentales, ¿ya? Por ejemplo, el pensamiento, te decía, cómo es el pensamiento a los 2 añitos, cómo es el pensamiento a los 6 años, cómo es el pensamiento a los 10 años, cómo es el pensamiento a los 16, cómo es el pensamiento a los 30, cómo es el pensamiento de un hombre de 50, cómo es el pensamiento de un hombre de 70. ¿Te das cuenta? Va estudiando cómo evoluciona el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento. ¿Ya? Lo mismo, los valores morales también, la moral, ¿no? Cómo se va desarrollando, desde que naces hasta que mueres. Esa es la psicología evolutiva o del desarrollo. A ver, ¿alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. Luego tenemos la psicofisiología que estudia la base biológica del comportamiento. Si hablamos de base biológica, hablamos del sistema nervioso y el cerebro. Entonces, la psicofisiología o la neuropsicología estudia el funcionamiento del sistema nervioso del cerebro. La psicología social va a estudiar la influencia del grupo social sobre el individuo, cómo la sociedad influencia en el individuo. Cuando hablo de sociedad, hablo también de la familia. La familia es tu primer grupo social. ¿Te acuerdas de eso, no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo influyen en ti? Por ejemplo, muchachos, a ver, sin ofender, que ustedes sean tan calladitos, tan tímidos, tiene que ver con que la mayoría de sus padres también son así, pues, ¿no es cierto? Claro, así nos han educado de repente, ¿no? ¿Ya? No digo que esté mal ni bien, ¿ah? Mientras entiendan, no hay ningún problema, ¿ya? Simplemente señalo el hecho, ¿ya? Listo. La psicopatología, a ver, estudia e investiga las causas, etiología y síntomas de las enfermedades mentales. ¿Ya? Eso es la psicopatología. Entonces, la psicopatología que estudia los trastornos mentales, los trastornos de la personalidad, eso estudia la psicopatología. ¿Ya? Entonces, para que incluso te acuerdes, yo te conté que yo estudié psicopatología en el Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera. ¿De acuerdo? Patología, alteraciones, trastornos. Alteraciones y trastornos, eso es la patología. Psicopatología estudia esos trastornos y alteraciones. La psicología aplicada, ya, a ver, el psicólogo clínico, ya, esta es ya la aplicada o práctica, ya, lo anterior es estudio, investigación, en cambio esto ya acá ya es puesta en práctica, ya esto es tu quehacer profesional, ya, ¿está bien? La psicología clínica trabaja en el área de la salud, ¿ya? ¿Qué cosa realiza? Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los distintos problemas a nivel de los procesos psíquicos, conducta o personalidad, ¿ya? Eso es un psicólogo clínico, ¿ya? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. La psicología educacional, este es un trabajador no de la salud, sino más bien educativo, ¿ya? ¿Qué cosa hace el psicólogo educacional? Busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo o la psicología industrial organizacional trabaja en el ámbito laboral, en el trabajo, por eso también algunos le llaman psicología laboral también, ¿ah? ¿Qué cosa se aplica los conocimientos de la psicología para que los trabajadores produzcan mejor? Pues, ¿ya? Para eso les ayuda a organizarse, los anima, los motiva, ¿está bien? Etcétera. Hace también la selección de personal, por supuesto, también, ¿ya? Que es tan importante casi como la orientación vocacional, ¿no? ¿Ya? Un trabajador va a estar bien, dicen ellos, en la medida que trabaje en un lugar que le gusta, pues, o que trabaje en lo que le gusta. Finalmente tenemos la psicología social comunitaria. Estos psicólogos trabajan ahí, en la comunidad, urbana o rural, marginal o no. Les van a ayudar a satisfacer sus necesidades vitales, salud, educación, vivienda, etcétera. Para eso les ayudan a organizarse, porque ellos tienen que organizarse, pues. La comunidad tiene que organizarse. Tenemos un problema, por ejemplo, delincuencia. Ya hay que organizarnos, pues. Ya no sé, entre todos hacemos una colecta, ponemos cámaras en la cuadra, nos conseguimos pitos para pasarnos la voz frente a cualquier emergencia, nos organizamos, ¿ya? Tenemos problemas de que en nuestro cerro no hay un colegio cercano, ya pues construimos un guaguaguasi, qué sé yo, ya nos organizamos, ya los psicólogos comunitarios te ayudan en eso, a organizarte para resolver tus problemas y necesidades básicas. ¿Alguna pregunta?
Listo. No hay, No. ¿no? Listo. Gracias, hijito. O hijita. Que no te escuché. A ver quién era. Ya, a ver. Les cuento, yo en mi época de estudiante quería esta área, y de hecho en eso he trabajado. Yo en realidad mis cursos más los llevé para psicología clínica, porque yo creo que la clínica es la básica, es la base de todo. Pero luego me desarrollé en este ámbito de acá, social comunitario. Ahí he trabajado, tratando de devolver un poquito a la comunidad lo que ellos me brindaron, pues, ¿no es cierto? Bueno, listo. Ya muchachos, vamos a continuar. El otro tema es las bases biológicas, justamente, bases biológicas del comportamiento. Es el tercer tema. Y aquí hemos visto el sistema nervioso. El sistema nervioso es una estructura compleja que está conformada por células, ¿no es cierto? Principalmente por neuronas, ¿no? Acá tenemos la imagen de una neurona, tú te acuerdas las partes de la neurona, tenemos acá el cuerpo celular con un núcleo, las dendritas por donde ingresa la información, y aquí al final tenemos el axón, ¿no? Por donde sale la información para ser transmitida a otra célula. Cuando dos células se relacionan, se vinculan, se comunican, se le llama sinapsis. De eso también te acuerdas, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Luego tenemos el sistema nervioso. A ver, nos interesa acá. Bueno, primero, el sistema nervioso se divide en dos, ¿ya? El central y el periférico. El central, como su nombre indica, está al centro. Y en el centro tenemos el encéfalo y la médula espinal, ¿de acuerdo? Luego, hacia las afueras, ¿no? La periferia está el sistema nervioso periférico. ¿Cómo así las afueras? Tengo terminaciones nerviosas en la punta de los dedos de los pies, de las manos, los cabellos. Es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa más el sistema nervioso central, que te dije, que consta del encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo está constituido por el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro me interesa más, ¿ya? El cerebro, para un mejor estudio, lo hemos dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no es cierto? Eso me interesa, ¿ya? A ver, tú tienes que acordarte de las funciones de ambos hemisferios. El derecho es el llamado hemisferio artístico, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama hemisferio artístico? Porque está asociado a funciones como la imaginación, la percepción tridimensional, el gusto musical, ¿ya? Te permite reconocer figuras, rostros, etcétera, ¿ya? Ese es el hemisferio cerebral derecho, el artístico. En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo es el llamado científico, porque está asociado a, por ejemplo, el razonamiento lógico, ¿ya? Está relacionado también al razonamiento matemático y, por supuesto, está asociado al lenguaje, ¿ya? Hablado y escrito, ¿de acuerdo? Además, tienes que acordarte que estos hemisferios también controlan una parte del cuerpo, ¿no? Y cuidado acá, que somos, te decía, cruzados, ¿no? El hemisferio cerebral derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, ¿ya? Ahora, a su vez, cada hemisferio cerebral consta de 4 lóbulos cerebrales, ¿ya? Quiere decir que hay, por ejemplo, frontal, derecho e izquierdo, ¿no? Parietal, izquierdo y derecho, occipital, izquierdo y derecho. Pero acá nosotros no vamos a ver eso, vamos a verlo de manera general nomás, ¿ya? Si no nos va a salir demasiado amplio esto, ¿ya? ¿Qué tienes que recordar tú acá? Primero, el lóbulo frontal, ¿ya? Dentro del lóbulo frontal tenemos el área prefrontal. Esta es la parte más desarrollada del cerebro, ¿ya? ¿Cómo la más desarrollada? Esta está asociada a actividades cognitivas superiores, como por ejemplo prestar atención, memorizar, planificar, esto es muy importante, decidir, ¿ya? Con eso tiene que ver el lóbulo frontal, ¿ya? Que está en nuestra frente, a la altura de nuestra frente, pues nuestra frente, por eso te decía yo, están abultadas, ¿no? Porque es nuestra área más desarrollada, nos permite las funciones más elevadas como las que te he mencionado, prestar atención, planificar, eso es pensar, tomar decisiones, fijarse metas, solucionar problemas, ¿ya? Etcétera. Ahí también en este lóbulo frontal está el área de Broca, que me permite articular palabras, o sea, me permite hablar, ¿ya? El lóbulo parietal, ¿ya? La parietal tiene que ver con funciones relacionadas al tacto, ¿ya? ¿Está bien?
Todo lo que puedo sentir con la piel llega ahí al lóbulo parietal, a ese proceso. Además, aquí está el área de Dejerine, ¿ya? Esta me permite la comprensión, pero solamente de textos escritos, nada más. El lóbulo occipital está asociado al área visual. La información que llega a través de los ojos se va a procesar aquí atrás en los lóbulos occipitales. El lóbulo temporal, perdón, los lóbulos temporales están asociados al área auditiva. Los temporales están acá a la altura de la 100, ¿no? Y ahí se va a procesar la información auditiva. Además, el lóbulo temporal es la sede de la memoria. Atención con eso, ¿eh? Temporal, sede de la memoria. Entonces, mira, acá hay dos áreas muy importantes. Frontal tiene que ver con el pensamiento, planificación, y el temporal, que te estoy diciendo ahorita, tiene que ver con la memoria. Además, en el lobo temporal está el área de Wernicke, que te permite comprender el lenguaje, comprender lo que te dicen, de manera oral y también escrita. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, díganme. De acuerdo. Ya, si no hay preguntas, seguimos. El siguiente tema es socialización. Bien, chicos, la socialización. A ver. Bueno, en realidad el tema es las bases socioculturales del comportamiento. ¿De acuerdo? Las bases socioculturales del comportamiento. ¿Ya? A ver, entonces aquí un concepto importante es el de socialización. Socialización es el proceso a través del cual un individuo aprende, adquiere de la sociedad, ¿qué cosa? Normas de comportamiento, valores, creencias, motivos, etcétera. ¿Ya? Gustos, preferencias, ciencia, creencias, todo esto lo va a aprender de la sociedad, del individuo, ¿ya? O la sociedad se lo brinda, si tú quieres. A eso se le llama socialización. Esta socialización tiene sus características. Uno, homogenizadora. Nos hace muy similares unos de otros. ¿Cómo similares? Gustos, creencias, los que vivimos en un mismo grupo social, tenemos eso, gustos, preferencias, creencias muy similares, muy parecidas. Por ejemplo, aquí casi todos somos católicos, ¿no es cierto? Nos gusta la música tropical, etcétera. Sin embargo, otra característica es individualizadora. Hay un espacio para la individualidad, ¿ya? Para que cada uno pueda decidir y optar incluso por pensar diferente como piensa la mayoría, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? No sé, en Navidad, por ejemplo, todos tienen que comer pavo y no, pues yo me rehúso, yo quiero comer chancho, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? En Semana Santa todos tienen que comer pescado, ¿no? El pescado sube, al contrario, y la carne baja, yo aprovecho para comer carne, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Individualizadora, pienso, siento, tengo creencias diferentes, ¿ya? Listo. Dinámico, porque los contenidos sociales van cambiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los valores, los gustos, la moda, ¿ya? La belleza, los conceptos de belleza, ya, todo eso va cambiando, ¿ya? ¿De acuerdo? Las creencias también, etcétera. Constante, porque el proceso de socialización abarca todas las etapas de la existencia, eso es constante, ¿ya? O sea, la socialización no se detiene, ¿ya? Desde que naces hasta que mueres estás en el proceso de socialización. Para que entiendan esto es socialización. Yo ahorita, por ejemplo, les estoy socializando a ustedes información, conocimiento, eso se llama socializar, ¿ya? ¿De acuerdo? Tú conversas con un amigo tuyo, también le socializas tus creencias, tus ideas, etcétera. Finalmente universal, porque la socialización ocurre en todo momento y lugar, ¿ya? El hombre no deja de socializar. Estás parado frente a tu computadora, frente a tu televisor, frente a tu celular, ya estás socializando, estás aprendiendo, o estás adquiriendo nuevas creencias, nuevos, ya, gustos, ideas, supersticiones, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Ya. En cuanto a los agentes de la socialización, ya esto ya lo hemos mencionado, para que este proceso de socialización, o sea, de aprender, ¿no? Valores, normas de comportamiento, creencias, justos, ocurra, ¿ya? Intervienen estos agentes. El primero es la familia. Justamente es donde vas a adquirir ahí tus primeras creencias, tus primeros afectos,
etcétera, ¿ya? Luego viene la escuela, que es una institución creada para transmitirte conocimientos. La comunidad es tu barrio, tu distrito, tu ciudad, y los medios de comunicación, ¿no? Desde el televisor, radio, periódicos, internet, etcétera, ¿ya? Todos estos son agentes que posibilitan este proceso de socialización, para bien o para mal, ¿ah? Porque no todo lo que aprendemos de ellos está bien, ¿no? Aprendemos también cosas negativas, ya te dije. Por ejemplo, el racismo lo hemos aprendido de los medios de comunicación, puede ser también de la familia, algunos, ¿ah? Pero los medios de comunicación me parece a mí, ¿no? Incluso yo hablé, ¿te acuerdan en la clase sobre este tema de la paisana Jacinta, que es una imitación asquerosa, esa con odio? Yo no le veo nada gracioso, la verdad, ¿no? Denigra a la mujer andina, ¿no? Hace que nadie quiera tener un familiar así, pues andino, ¿no? Que, ¿no? Uy, la paisana, uy, qué feo, ¿no? Uy, no, ya todos queremos blanquearnos ya, ¿no es cierto? En fin, listo, ahí está, no todo lo que transmiten, entonces los agentes de la socialización es bueno, porque también nos transmiten prejuicios, ¿se acuerdan? Estereotipos también lo transmiten, también, claro. La familia misma a veces, ¿no? A veces la familia misma también es a veces, algún integrante es racista también a veces, ¿no? Listo. Manifestaciones de la socialización. A ver, la imitación es simplemente reproducir, ¿no? De manera voluntaria o involuntaria patrones de comportamiento, ¿no? Entonces tú observas algo y lo imitas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo reproduces, lo repites. Esa es la primera manifestación de la socialización. Eso ocurre incluso antes del lenguaje, ¿eh? Después el lenguaje. El lenguaje te permite, ¿ya? Una mejor socialización. Se amplía tu socialización, porque ahora ya no solamente es lo que ves, sino también lo que escuchas, lo que lees, ¿ya? Luego tenemos las costumbres, son conductas repetitivas, ¿ya? Que tienen una base histórica social, ¿no? O sea, por eso son costumbres, pues, porque se practica de hace tiempo y ahora que hacemos, las repetimos nomás, a veces ni pensamos, ¿no? Por ejemplo, muchas chicas están ilusionadas con su fiesta de 15 años. Ay, mi fiesta de 15 años, ni saben por qué ni qué representa. No sé, es una costumbre, entonces yo también lo quiero hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O casarse de blanco, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Y por qué de blanco? ¿Y por qué el hombre de negro? ¿Qué pasa? No, no sé, simplemente todos lo hacen, yo también lo quiero hacer, pues. Es una costumbre, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, listo. O vestirse negro en los velorios, qué sé yo. Las creencias, en cambio, son ideas, ¿ya? Mira que las costumbres son acciones, son conductas. En cambio, las creencias son ideas que imperan en un grupo social. Generalmente son ideas irracionales porque no tienen una base racional, ¿no? Menos, pues, científica todavía, ¿no? Son las creencias. La sugestión es la influencia dominadora que ejerce un individuo grupo sobre otro individuo grupo. Esa es la sugestión, ¿no? Influencian en ti, ¿ya? Por ejemplo, mira cómo el adolescente se sugestiona. Hijo, es un barrito, es un barrito, nada más. Para algunos es un barrito, el fin del mundo. Me ha salido un volcán en la cara, ¿no? Ese es el apocalipsis, ¿no? Eso es porque te sugestionas por lo que los demás dicen, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es sugestión, es influencia de los demás sobre ti. Eres más influenciable en la medida que ignoras más cosas o eres más joven, más niño, por ejemplo, o quien te sugestiona es alguien de autoridad, ¿no? Por eso le decía, la mamá, por ejemplo, ejerce mucha sugestión, sobre todo en los niños pequeños. Por eso es importante lo que la mamá les dice. Rumor. El rumor es la información ambigua, temporal, irresponsable, de fuente desconocida además, ¿ya? Que circula, ¿ya? Ese es el rumor. Entonces va circulando, ¿ya? Esta información de uno a otro y es de fuente desconocida, ¿no? Fuente desconocida, no se sabe quién lo dijo, por ahí han dicho, dicen que, ¿ya? Y muchas veces es ambiguo, irresponsable, porque muchas veces es falsa, imprecisa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Rumores como que, por ejemplo, Pedro Castillo es comunista, no vamos a volver en Venezuela, esos rumores, por ejemplo, ¿no? O que en su partido tiene candidatos o, no sé, participantes terroristas, qué sé yo, esos son rumores, por ejemplo, ¿no? La prensa se mueve bastante así en base a rumores, trascendidos le llaman ellos dicen trascendidos, ¿no? En realidad son rumores. La opinión pública es un pensamiento o criterio predominante en la población sobre un determinado tema. Esa es la opinión pública. Pensamiento o criterio predominante. O sea, lo que la mayoría de la población piensa sobre un tema determinado. Esa es la opinión pública. ¿Ya? Opinión pública. ¿Qué cree? ¿Qué piensa la mayoría? ¿Ya?
La opinión pública, por ejemplo, se mide con las encuestas. ¿Ah? Una encuesta te puede medir la opinión pública. Una encuesta te dice lo que la mayoría está pensando o sintiendo en un momento determinado y sobre un tema determinado. Finalmente tenemos la multitud y la muchedumbre. A ver, la multitud es un conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar, pero cada uno está separado. Pero entonces, ¿cómo que piensan, actúan y sienten? Por ejemplo, los hinchas de Shakira sienten que ella es hermosa, baila muy bien, mueve las caderas, fenomenal. Eso sienten, sienten amor por ella. Piensan que es la mejor artista femenina del momento y actúan igual, escuchan su música, tratan de imitar sus movimientos, qué sé yo. ¿Ya? Esa es una multitud, porque cada uno está en su casa, en su trabajo. Si todos estos se juntaran en un punto, en un lugar, por ejemplo, en un concierto, entonces ya no es multitud. Al estar presentes juntos físicamente, esto ya se vuelve muchedumbre. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Ya, ninguna. Entonces voy a continuar, ¿ya? Profesor, disculpe, su gestión, ¿me puede dar un ejemplo más claro? No lo entendí muy bien. Claro, Jarita, con mucho gusto, hijo, por supuesto. A ver, la sugestión, ¿ya? A ver, hay varios ejemplos. Yo les había dicho que la sugestión, por ejemplo, se utiliza en bueno, yo ahorita les puse un ejemplo primero, a ver, ¿ya? De cómo el grupo puede sugestionarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que en el aula, ¿ya? Vamos a poner en el aula, a una chica todos le hacen creer que es bella, hermosa, y regia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ella se va a sentir bien, ¿ah? Ella se deja sugestionar por el grupo, ¿no? Sí. Ah, soy hermosa, soy bella, ya no, ya. A esta misma chica va a otro colegio y ahí le hacen sentir que es fea, horrible, poco agraciada, y ella se siente así, se siente mal. O sea, se está dejando influenciar, dominar por lo que el grupo prima lo que piensan los demás sobre lo que ella piensa. A veces es su gestión, la están influenciando, la están dominando. ¿Ya? La sugestión también se utiliza, te decía, en la propaganda, ¿ya? En la propaganda, en la publicidad. ¿Ya? Te hacen creer que, por ejemplo, necesitas esta. Entonces, con un buzo Adidas te vas a ver más hermoso, más hermosa, más joven, qué sé yo. Y es ropa simplemente. A ver, si tú te pones a pensar, hijo, a ver, no sé si será porque estoy viejo, a ver, díganme ustedes, a ver. Una mujer que es hermosa, con cualquier ropa que se ponga se le va a ver hermosa, ¿no es cierto? Claro. Pero no, pues te hacen creer que con esta marca te vas a ver mejor que. Y tú quieres comprar esa marca, te sugestionan, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. También un líder religioso, por ejemplo, que le hace creer a toda la gente que es pecadora y que tiene el diablo dentro, ¿no? Ya eso hacen muchos líderes, por ejemplo, evangélicos, ¿no? Sugestionan a la gente, ¿no? Es más, hasta le ponen la mano en la cabeza y esta gente cae al piso y convulsiona. Ese es un ejemplo también de sugestión, está siendo sugestionado, ¿no? Esta persona que cae al piso y convulsiona realmente cree, está convencido de que el diablo está dentro de él y cuando el pastor le ha tocado, el diablo quiere salir y por eso él convulsiona. Lo cree y por eso actúa así, ¿ah? Eso es sugestión también. ¿Y Jarita? ¿También, hijo? Ahora sí. Ya. O la mamá también. Si la mamá constantemente dice, ay, tú eres un chico malo, eres lo peor. Este chico, este niño, cuando sea adulto, así se va a sentir, ¿ah? Soy de lo peor, valgo poco, baja autoestima, porque la mamá lo ha sugestionado así. Al contrario, si mamá te dice que tú eres bueno, inteligente, responsable, tú creces con esas ideas y eso te da autoestima. Claro, un niño es sugestionable. Por eso es importante, te decía, lo que mamá y papá digan de él, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen. ¿Ya? Por ejemplo, un niño puede mentir alguna vez, pero no por eso es mentiroso, no. En esta ocasión has faltado a la verdad, no has sido preciso, así se le dice. Pero si tú ya de frente lo tiras de mentiroso, entonces él va a crecer con esa idea de que es un mentiroso, pues, ¿ya? Porque es sugestionable, el niño es muy sugestionable, muy susceptible a lo que digan papá y mamá. Mucho cuidado, mucho poder tienen por eso la mamá y el papá sobre los niños, ¿no? Así es. Ya cuando adolescente la cosa va cambiando, ¿no? Pero ya te marcaron, pues. Listo. Socialización primaria, secundaria y resocialización. Esto es muy fácil. La socialización primaria es la de los niños, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta la adolescencia. En cambio, la socialización secundaria es lo que es la socialización de un adulto. Entonces, en la socialización primaria vas a aprender lo básico sobre cómo comportarte, por ejemplo, a la hora de comer, ¿no es cierto? Que tienes que estudiar, ¿ya? Está bien. Tus primeros afectos, que tienes que respetar a mamá, y a todo eso es socialización primaria. En cambio, la secundaria es
cuando el hombre tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender un oficio, por ejemplo. Eso es socialización secundaria. Y finalmente la resocialización va a ocurrir cuando tienes que cambiar tú lo que has aprendido a través de la socialización. A través de la socialización has adquirido, ¿no?, valores, normas de comportamiento, creencias, ya. Esto va a cambiar, ¿ya? Puede cambiar por dos razones. O porque eres detenido, si te han metido preso, quiere decir que tus valores, tus normas de comportamiento están mal. Tienes que cambiarlas. Eso se llama resocialización, cambiarlas. O si no, porque viajas a otro país. Viajas a otro país y tienes que cambiar tus costumbres, tus gustos, tus normas de comportamiento, ¿ya? En general, la resocialización es eso, cambiar costumbres, valores, normas de comportamiento, ¿ya? Listo. ¿Preguntas? Ya, listo. Clases de familia, chicos. A ver, habíamos visto los agentes de la socialización. Un agente de la socialización muy importante es la familia, es el primero además. Vamos a ver 4 tipos de familia. A ver, esto breve nomás, ¿ah? La familia nuclear, o también llamada elemental, es aquella que está conformada por papá, mamá, hijos, nadie más. ¿Ya? Nadie más. No hay abuelos, no hay tíos, no, 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 no. Papá, mamá, hijos. Punto, se acabó. Es la mejor familia, aunque no lo creas. Yo sé que es bacán crecer con primos, abuelos, pero el problema es que hay ahí, por ejemplo, a veces hay contradicciones, ¿no? O sea, la abuela, el abuelo quiere intervenir en la crianza y no le deja al padre realmente desenvolver sus funciones, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno, entonces la familia nuclear o elemental, no te olvides, ¿ah? Mamá, papá, hijos, nada más. Monoparental, a ver, es cuando solamente vives con papá o solamente vives con mamá, nada más. Con uno de los dos nomás. Ya sea que se divorciaron, ya sea que uno de los dos enviudó, etcétera, ¿ya? Solamente con uno vives. La familia extensa o ampliada, ya, en esta sí vives pues con otros parientes consanguíneos. Hablo de tus primos, tus tíos, tus abuelos, además de papá y mamá. Y la familia reconstituida, ensamblada o fusionada es aquella en la que vas a vivir con padrastro o madrastra, o también de repente con hermanastros o hermanastras, ¿ya? ¿De acuerdo? Pues eso se llama reconstituida o reensamblada, porque quiere decir que tu mamá que te tenía a ti se junta con otro hombre que también tiene hijos, ¿no? Entonces tienes padrastro y tienes hermanastros. Estilos de crianza. A ver, designa el modo como los padres, dice, acostumbran a tratar a los hijos, ese estilo de crianza, cómo tratan, ¿ya? Es decir, qué relación hay entre el afecto y el control. Por ejemplo, el estilo democrático, que es el adecuado, el estilo democrático implica un equilibrio entre el control y el afecto, ¿ya? O sea, te dan cariño, pero también te ponen reglas, eso, te controlan también, porque un niño, un adolescente necesita eso, claro que sí, ¿ya? El permisivo, en cambio, mucho afecto, pero poco control. O sea, mucho cariño, pero te engríe demasiado, pues no te pone control, no te pone límites, y eso te va a hacer daño. El autoritario es lo contrario al permisivo. Es mucho control, muchas reglas y poco afecto. ¿De acuerdo? No sé cómo sea en el caso de ustedes, pero en otro colegio yo enseñaba a un ciclo que se llamaba selección también, ¿ya? Están los más estudiositos de varios distritos venían ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos de ellos tenían este estilo de, o sea, los habían educado así de manera autoritaria, ¿no? Una vez yo me acuerdo que le comenté a uno de ellos, oye, tú siempre sacas 20, tu papá estará orgulloso de ti. No sé, porque nunca me lo dice, me dijo, ¿no? O sea, era muy recto, le ponía muchas reglas al papá, pero nunca lo felicitaba, no le daba mucho afecto, no lo abrazaba. Es más, una vez el chico me dijo, profe, ¿me puede dar un abrazo? Así me dijo, la verdad, ¿ah? Mm, un chico muy listo, porque mira, él era consciente que el papá no le daba afecto y bueno, y no tuvo problemas, ¿no? El profe también me puede dar afecto, ¿no? Claro, encantado, le di un abracito al muchacho, no hay ningún problema. Así es, ¿ya? Y luego tenemos el estilo desapegado, o también llamado desinvolucrado. Este es simplemente cuando papá o mamá no se hacen cargo, ¿ya? Se desentienden, ¿ya? Por eso dice acá, carece de afecto y control. Ninguno de los dos no te da ni afecto ni tampoco te pone reglas, porque simplemente está ausente. Abandona al hijo o lo deja durante el día al cuidado de los abuelos, por ejemplo. Sobre pretexto de que tiene que trabajar o estudiar, te deja al cuidado de los abuelos, ¿ya? Es el estilo desapegado o desinvolucrado.
Luego también recordemos saber las actitudes, ¿ya? Una actitud es una disposición del individuo para ponerse a favor o en contra de un objeto, de un evento o de un sujeto. ¿Se acuerdan? Esa es una actitud, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi actitud? Un objeto, a ver, ¿cuál es mi actitud, por ejemplo, frente a ver, ¿qué objeto podría ser? El lápiz, ahí está, ¿cuál es mi actitud? A favor, en contra, qué sé yo. Un evento, no sé, un concierto, por ejemplo, o un partido de fútbol, por ejemplo, ¿ya? O un sujeto, una persona, ¿no? Por ejemplo, de color o de tendencia homosexual, etcétera. ¿Cuál es mi actitud? En estos tres casos, frente al objeto, frente al evento, frente al sujeto, yo me pongo a favor o en contra, y esa es mi actitud. Ahora, esta actitud de ponerme a favor o en contra tiene tres componentes: cognitivo, emocional o afectivo y el conductual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, frente a una persona afrodescendiente, ¿ya? El componente cognitivo, me pongo a favor o en contra, ¿ya? Cada uno tiene su argumento cognitivo, tiene sus razones a favor o en contra. El que se pone a favor dice, me da lo mismo porque él es un ser humano, su color de piel es más pigmentación en la piel, nada más, ¿no? Y entre él y yo no hay ninguna diferencia, ¿no? Me da lo mismo. En cambio, el otro dice, no, somos diferentes, que ellos sirven solamente para el fútbol, ¿no? Etcétera. Es el componente cognitivo, ¿te das cuenta? Etcétera. El componente emocional o afectivo tiene que ver con ya con eso, pues, ¿qué siento, no? Siento aceptación, siento amor o siento odio, ¿de acuerdo? Siento ternura o siento rechazo. A mí, por ejemplo, me encanta cuando se canta el himno nacional y va a jugar la selección peruana porque me encanta ver la variedad racial que tenemos, ¿no? Entonces ves a alguien blanco, ves a alguien de rasgos andinos, ves morenos de diferentes tonalidades, ¿no? Desde el más oscuro, más mulato, hasta el más claro, etcétera, ¿no? Me gusta, me siento orgulloso yo, ¿no? Pues, ¿no? Pero de repente otro no, otro siente, no, qué mal, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Por ejemplo, ha habido este tipo de problemas en Alemania o Francia, te cuento, ¿no? En Francia, por ejemplo, ¿no? Había gente que estaba en contra, ¿no? De que en la selección haya tanta gente de color, ¿no? Ellos son africanos, no son franceses, ¿no? Pero sí son franceses, pues. Pero sus ancestros son africanos, bueno, pero ellos son franceses. Pero ves, hay gente que es racista, pues, ¿no? Y finalmente tenemos el componente conductual. Ya, así como pienso, cognitivo, y como siento, afectivo, con eso yo actúo, ¿ya? Entonces discrimino, insulto o no, o al contrario, trato con cariño a la gente de diferente color de piel, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, vaya, antes de pasar eso, ya. A ver, entonces recordemos acá que cuando hablamos de componente cognitivo, estamos hablando también de estereotipos, ¿no? Estereotipar, ¿ya? Que es una forma de generalizar. Entonces, todos los afrodescendientes son buenos futbolistas, ¿no? Todos los afrodescendientes son, les gusta la música tropical, ¿ya? Ah, sí. Son buenos bailarines, ¿ya? Esos son estereotipos, ¿ah? Sí, hijo, sí, porque te cuento que hay morenos que no bailan ni arroz con leche, ¿ah? Así como hay afrodescendientes que no juegan ni bolitas ni canicas. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Sí los hay, claro que sí, ¿ya? Pero no, acá generalizamos, pues, y eso es un estereotipo. Pero no es peyorativo todavía, es un estereotipo, es una generalización nada más. En cambio, en cuanto al componente emocional, ahí ya vienen los prejuicios. El prejuicio sí es peyorativo, en el prejuicio se expresa el odio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decir que todos los afrodescendientes son ladrones, peor. Aquí en el Perú usan términos bien feos, ¿no? Todos los negros son brutos, solamente piensan hasta mediodía. Esos pues, son prejuicios estúpidos, dichos de paso, además, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Ya? Que expresan desprecio, odio, ¿ya? Y finalmente tenemos el componente conductual, ¿ya? Ya que sería, ahí tendríamos la discriminación, ¿ya? Así como piensas y sientes, así actúas. Entonces discriminas, ¿no? Como discriminas, lo rechazas, ¿no? Por ejemplo, discriminación, ¿no? No les dejan entrar a ciertos lugares, los tratan de manera diferente, etcétera. Listo. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Y bueno, profesor. Ya está. Ahora vamos a ver el tema de sensación. ¿Ya, chicos? El tema de sensación. A ver,
La sensación, chicos, es un proceso neuropsicológico, ¿ya? Mediante el cual un sujeto, el sujeto capta cualidades aisladas de un estímulo. Ya, a ver, a través de los receptores sensoriales. A ver, atención, ¿ah? Un sujeto capta las cualidades aisladas de un estímulo. Cuando hablo de cualidades aisladas de un estímulo, me refiero a color, olor, sabor, textura, etcétera, ¿ya? Y cuando digo que lo trata, que lo capta, perdón, a través de los receptores sensoriales, me refiero a las células especializadas que tenemos en el ojo, en los oídos, en la boca, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la sensación. Captar con los sentidos las cualidades todavía aisladas de los objetos, ¿ya? Ahora, para entender este concepto del proceso neuropsicológico, neuronas, el único lugar donde hay neuronas es en el cerebro, les cuento. Entonces, quiere decir que la sensación ocurre en el cerebro. Eso ya te expliqué ampliamente, ¿no? Acuérdate, a ver. Tenemos la sección periférica en este esquema, por ejemplo, que es el de la sensación visual. Tenemos la sección periférica, receptores sensoriales. Tengo células especializadas aquí en el ojo. Incluso te dije que son células en forma de conos y bastones. ¿Ya? Si mal no recuerdo, los conos captan eh, la luz y los bastones el movimiento. ¿Ya? Entonces esos son los receptores sensoriales que están aquí en el ojo, en la retina. Esa es la sección periférica. Pero luego, atrás del ojo, tengo el nervio óptico. Esa es la sección conductora. Se llama conductora porque justamente lo que recibe el ojo se va a conducir por ahí. ¿Y a dónde lo va a conducir? Al centro nervioso, pues. El centro nervioso es un área del cerebro donde se procesa la información. En este caso, en este esquema visual, aquí atrás, ¿ves esta parte de acá media rosada? ¿Ya? Este es el lóbulo occipital. Este es el centro nervioso de la sensación visual y es donde finalmente ocurre la sensación. ¿Ya? Ya te expliqué yo ampliamente que la ceguera no solamente ocurre porque falle el ojo. Si alguien te golpea, te lesiona el ojo, puedes quedar ciego, pero también si alguien te golpea aquí atrás del cerebro, el lóbulo occipital, también puedes quedar ciego. Es más, si se lesiona el nervio óptico, también puedes quedar ciego o tener alguna alteración visual. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como por ejemplo, ¿cómo se llama esto de no distinguir ciertos colores? Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama, chicos? A ver, díganme ustedes. Cuando, por ejemplo, no puedes ver el color verde o rojo, perdón. ¿Más? Daltonismo. ¿Cómo? ¿Daltonismo? Exacto, daltonismo. Daltonismo. Daltonismo, gracias, muchachos. ¿Ya? Esas son alteraciones visuales, por ejemplo. ¿Ya? Listo, ya está. Entonces ya entendiste por qué es un proceso neuropsicológico y cómo finalmente la sensación ocurre en el cerebro, ¿ya? Es decir, comienza en el ojo, pero ocurre en el cerebro. Igual con la piel. Comienza, te pincho el dedo con un alfiler, ya, ahí comienza, pero donde realmente ocurre la sensación es cuando esto que te he pinchado, ese dolor llega al cerebro. Esa información llega al cerebro, ahí ocurre. Sino que es tan rápido que tú lo sientes al toque ahí en el dedo. Pero si tú ves, no es tan al toque, ¿eh? Demora un poquito. ¿Te has dado cuenta o no? A ver, te pincha y es una fracción de segundo en que demora, ¡ay! Sientes el dolor recién. O igual cuando algo te quema, ¿no? Demora un poquito en llegar, ¿no? La sensación, porque tiene que llegar al cerebro, pues, la información para que ocurra la sensación, ¿ya? Listo. Ah, de la sección periférica tenemos los receptores. Un receptor tiene tres características, ¿te acuerdas? Cualquier receptor tiene tres características: la excitación, la transducción y la adaptación sensorial, ¿no? La excitación es una alteración biológica. Yo te puse como ejemplos que, por ejemplo, como tu retina en el ojo, ¿no? Se dilata o se contrae, ¿no? O como los poros de la piel se abren o se cierran. La transducción es la transformación de cualquier tipo de energía en impulso nervioso. Tus neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos, que son pequeñas descargas eléctricas. Entonces, la transducción es cuando cualquier tipo de energía, luz, onda sonora, olor o sabor, se convierte en impulso eléctrico. A esa transformación de energía se le llama se le llama transducción, ¿ya? Y la adaptación sensorial es simplemente cuando la sensibilidad decae por una estimulación constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, saltas a la piscina ahora que hace frío, a la primera sientes mucho frío, pero luego esa sensibilidad va disminuyendo y ya no sientes frío, te adaptaste. Luego tenemos la sección conductora, hablamos de nervios. Hay nervio óptico, hay nervio auditivo, hay nervio
olfatorio, nervio gustativo, etcétera. Su función es llevar lo que ha captado del receptor sensorial al área del cerebro donde se va a procesar dicha información, ¿ya? Y al área del cerebro donde se procesa dicha información se le llama centro nervioso, ¿ya? Que yo te había dicho. La información visual se procesa ¿en qué centro nervioso? En los lóbulos occipitales. La información del tacto en los lóbulos parietales. La información del oído, perdón, en los lóbulos temporales, ¿ya? Eso lo hemos visto aquí, también lo hemos mencionado en el tema de bases biológicas del comportamiento, ¿ah? Listo. ¿Alguna pregunta? Y bueno, profe. Listo, continuo. Gracias. En cuanto a los umbrales, son los límites, ¿se acuerdan? ¿No? Un umbral es un límite, ¿ya? Nuestros sentidos tienen límites, nuestros sentidos no lo captan todo. Tenemos un umbral mínimo, por ejemplo, ¿no? Es la mínima estimulación, o sea, hablo de intensidad, ¿no? Capaz de producir una sensación, ¿ya? Entonces te decía, por ejemplo, a 5 metros de ti, camina una cucaracha, tú no escuchas sus pasos, pues, ¿no? Porque esa estimulación es tan pequeña que no llega a ser sensación, no llegas a escucharla. La puedes ver, pero escucharla no. En cambio, que hay un alfiler a esa distancia, eso sí lo puedes escuchar. Entonces, digamos que el alfiler, al caer al suelo, podría ser, emana una energía mínima que te permite escucharla. Ese sería umbral mínimo, por ejemplo. ¿Ya? El umbral máximo es lo contrario, ¿ya? Es cuando el estímulo es tan fuerte, pero tan fuerte, que te puede causar daño, dolor, ¿ya? Y finalmente el umbral diferencial es la mínima diferencia entre dos estímulos parecidos, pues, ¿ya? Diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, diferenciar dos sabores de vinos diferentes, ¿de acuerdo? Dos colores muy parecidos, por ejemplo, ¿no? Rojo, rojo, pero uno es, digamos, más oscuro y el otro más claro, ¿no? Rojo indio y rojo, no sé, vermellón, qué sé yo, ¿ya? Es umbral diferencial. Listo. Las modalidades sensoriales, ¿no? Estos son los 5 sentidos básicos, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Visión, audición, sensibilidad cutánea, ese tacto, olfacción y gusto, gustación, ¿no? Son los 5 sentidos básicos que tú ya conocías. Ahí está también la información que te había mencionado. La visión o la información visual se procesa en el lóbulo occipital, la audición en el lóbulo temporal, la sensibilidad cutánea en el lóbulo parietal, el gusto también en el lóbulo parietal. La olfacción es el único que no va exactamente a la corteza cerebral, sino a la subcorteza cerebral. Dentro de la subcorteza tenemos al rinencéfalo, ¿ya? Que está muy cerca del sistema límbico. Pero además de esos 5 sentidos tenemos otros más. Tenemos la sensación llamada sinestesia o kinestesia, ¿ya? Que es la sensación en los músculos, articulaciones. Cuando hablo de articulaciones, no hablo de hombros, ¿no? Rodillas, codos y los tendones también, ¿ya? Entonces, esas son sensaciones kinestésicas o sinestésicas. Si yo hago flexiones con la rodilla y lo puedo sentir, eso es sensación kinestésica, ¿ya? Cuando camino también flexiono, esa sensación kinestésica. La sensibilidad laberíntica o vestibular tiene que ver con el equilibrio y movimiento de rotación y aceleración. Cuando, por ejemplo, me meto en una hamaca, cuando, por ejemplo, subo y bajo un ascensor, o me subo a un juego mecánico y doy vueltas, ¿ya? Sensaciones laberínticas o vestibulares. Y para terminar, las sensaciones orgánicas o senestésicas. No SIA, sino C con E, senestésicas, ¿ya? Tenemos terminaciones nerviosas en la musculatura lisa de los órganos internos, ¿ya? Cuando hablo de órganos internos, hablo de intestinos, hablo de vejiga, hablo de corazón, riñones, hígado, qué sé yo, ¿ya? Entonces, puedo sentir, por ejemplo, dolor, puedo sentir hambre, sed, etcétera, ¿ya? Sensación sinestésica. Una cosita más. A estos 5 sentidos se le llama, perdón, a estas 5 sensaciones se le llama sensaciones exteroceptivas porque la información proviene del exterior. El sonido, la luz viene de afuera, ¿ya? O el olor o el sabor. A estas dos de arriba, la kinestésica y la laberíntica o vestibular, se le llama sensaciones propioceptivas de mi propio cuerpo. Y finalmente, la sensibilidad orgánica o sinestésica se llama sensación interoceptiva porque vienen del interior de mi cuerpo. Ya, ¿alguna pregunta? Listo.
Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a la percepción. Luego de la sensación tenemos la percepción. Quiero que te acuerdes que la sensación es la base biológica de la percepción, ¿ya? Cuando hablamos de percepción, hablamos de organizar, interpretar la información sensorial. Eso es la percepción, ¿ya? Lo que he captado con los sentidos, que se llama sensación, ahora lo voy a organizar, lo voy a integrar y voy a tratar de encontrarle un sentido. A eso se le llama percepción, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿ves? Esta de acá. Son varios puntitos, yo los integro, los uno y digo, esta es una jirafa que está tomando agua. ¿Ves? Eso es percepción. Yo te decía que la sensación es captar aisladamente cada mancha y cada espacio blanco. Eso sería sensación. Pero cuando yo lo uno, lo integro y encuentro un sentido, eso ya se llama percepción. Entonces, como tú verás, la sensación y la percepción ocurren casi de manera simultánea, ¿no? Por eso yo te decía que incluso normalmente yo enseño juntas, sensación con percepción, juntas enseño. Pero bueno, acá para un mejor estudio, ¿no? Las han separado, ¿no? Pero están unidas en realidad, una sigue después la otra inmediatamente, ¿ya? Muy bien, funciones de la percepción, justamente es primero integrar, unir, luego es interpretar, o sea, encontrarle un sentido, y para terminar, otra función de la percepción es discriminar, o sea, diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, tú percibes que un billete es falso porque lo discriminas, lo diferencias del verdadero, por ejemplo. Listo. Elementos de la percepción, ¿ya? Tenemos dos elementos en la percepción. Tenemos el elemento, el sujeto, ¿ya? Y el objeto, ¿ya? Entonces tenemos a un sujeto, acá está el ser humano, un objeto, en este caso es la manzana, y se forma una representación mental de la manzana, a eso se le llama percepto o imagen, ¿ya? Imagen o percepto. Entonces ahí están los elementos de la percepción, objeto, sujeto y percepto o imagen. Ahora, además, el percepto, o sea, esta imagen, consta también de tres elementos, ¿ya? Mira, el percepto consta de tres elementos. Elemento sensorial es lo que has captado con los sentidos. Acá tú puedes ver la manzana, de repente hasta olerla, ¿no? Un olor perfumado, color rojo, tiene una ramita acá, ya, listo. Ese es el elemento sensorial, lo que captas con los sentidos. El elemento ideativo es cuando tú interpretas, le asignas un concepto. Ah, esto se llama manzana. Es más, es una fruta. Ese es el elemento ideativo ya. Y finalmente viene el elemento representativo. Aunque no la has probado, tú sabes que es dulce, ¿ya? Porque tú recuerdas que así es. Ya la has probado antes. Ahora no, pero antes sí. Entonces esta tiene que ser dulce, ¿ya? Ese es el elemento representativo. Yo recuerdo mucho una vez, cuando comenzaron a llegar estos productos llamados transgénicos, ¿no? Una manzana hermosa, roja, grandota, ¡ah, qué rica debe ser! Dije yo, rojita, no tenía ni una mancha de amarillo ni verde, nada, roja, 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 perfecta, parecía pintada. Le di luego lavarla, claro, ¿no? Luego comprar, lavarla, le di un mordisco y ¡ah, qué decepción! Sabor a agua nada más, qué decepción, ¿no? Así es. Porque yo ya tenía ya en la boca el sabor antes de probarla, ¿no? Luego me decepcioné. Ese es el elemento representativo. Ya, un ejemplo más. Entonces, te puse este ejemplo en clase, ¿ya? Elemento sensorial. Tú ves un ladrillo en el piso, entonces lo ves cuadrado, ¿ya? Lo ves este color anaranjado, listo. Elemento ideativo. Ah, ese es un ladrillo, sirve para construir casas, es elemento ideativo. Concepto, ¿ya? Y elemento representativo. Ah, ya. Ese ladrillo es pesado. Pero ¿cómo sabes? Sin levantarlo nomás. Bueno, por la forma como está sentado en el piso o porque recuerdo que antes lo intenté levantar. ¿Ya? Esos son los tres elementos de la percepción. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Ninguna. Ya. Ujú. Listo. Ya. Ahora tenemos la ley. Vamos a ver las leyes o principios de la percepción. ¿Te acuerdas? La Gestalt se había preocupado por estudiar estas leyes o principios de la percepción. ¿Se acuerdan? Tenemos en primer lugar la ley de articulación, figura y fondo. Cuando lo percibimos, tenemos esta tendencia ¿ya? A destacar un objeto, que sería la figura, el cual va a sobresalir sobre el contexto, que es el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, tú ves lo negro, entonces esto negro sobresale y lo blanco se va para atrás. ¿Ves? Lo negro es la figura y lo blanco es el fondo. Sin embargo,
También la misma ley de articulación figura y fondo te dice que figura y fondo son intercambiables. Entonces puede ser al revés. Lo blanco sobresale, se viene para acá adelante y lo negro se va para atrás, para el fondo. Esa es la ley de articulación, figura y fondo, ¿ya? Es una tendencia natural que tenemos, ¿ya? A destacar un objeto, que sería la figura, y dejar en segundo plano el fondo. Pero no te olvides, ¿ah? Figura y fondo son, sin embargo, intercambiables. Es decir, la figura se puede volver fondo y el fondo se puede volver figura. La ley de las totalidades perceptivas, ¿no es cierto? Hemos dicho que captamos primero la totalidad y para captar la totalidad captamos de lo simple a lo complejo. Ya primero lo más simple. Por ejemplo, acá, la totalidad, ¿no? Entonces vemos un rombo con dos paralelas, ¿no es cierto? Es lo primero que captamos. Luego ya vamos captando detalles. Ah, no, mira, son dos letras K o dos letras M o una M y una W y así. Luego tenemos las leyes de agrupación de estímulos. Acá tenemos la ley de cierre o completamiento, tendencia a completar lo que está incompleto. Tenemos la ley de semejanza, agrupar por similitud, por parecido. La ley de proximidad, agrupar por cercanía. La ley de continuidad, mantener un patrón, ¿no es cierto? Mantener un patrón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice chao, acá al fondo también tiene que decir chao. Ni lo vemos, pero suponemos, ¿ya? Es más, hasta nos parece que dice chao en la última línea, ¿ya? Constancia perceptual, mantener como invariables características del objeto, a pesar de que estos sí están cambiando o variando, ¿no? Es que partimos de la idea de que es el mismo objeto, entonces no puede estar cambiando, pero en realidad sí está cambiando, ¿ya? Esa es la constancia perceptual. Entonces, tendencia a percibir los objetos estables, o sea, como que no cambiaran, pese a que sí están cambiando. Yo te puse este ejemplo. Tú te miras en el espejo otros días y no notas cambios en ti, porque tú dices, soy yo, pues soy yo mismo. Pero viene una tía que no te ve tiempo y sí dice, ¿cuánto has cambiado, no? Entonces, en ti está rigiendo el principio de constancia perceptual. Tú te ves igual, como que no cambiaras, a pesar de que sí estás cambiando. Percepción de movimiento. A ver, no sé si les explica esto. Hay movimiento real y movimiento aparente. Sí les explica esto, ¿no? Movimiento real, bueno, podemos percibir el movimiento real, pero también podemos percibir un movimiento aparente, ¿ya? Por ejemplo, el fenómeno phi es este acá de las luces, ¿no? Estas luces que se prenden y se apagan, y al prenderse y apagarse parece que las luces se movieran, avanzaran, ¿no? La ilusión autocinética es acá el de la luna. Tú te mueves y sientes que la luna se mueve, te estás moviendo tú en realidad. Cuando viajas en un auto y sientes que los postes se mueven, no, los postes no se mueven, te mueves tú que estás en el auto. Ya, esa es ilusión autocinética. Auto, te mueves tú y crees que los demás se mueven. Movimiento estroboscópico es el movimiento aparente generado por la sucesión continua de imágenes estáticas. Esto ocurre en los dibujos animados. ¿Ya? Alteraciones perceptuales, hemos visto la ilusión, que es una percepción equivocada, donde existe un objeto, pero que va a ser distorsionado, ¿ya? Luego tenemos dentro de la ilusión objetiva. Acá ocurre la ilusión por las características del objeto. Aquí, por ejemplo, a ver, veamos, este es un ejemplo más clarito, ¿no? Acá las líneas horizontales están rectas, son derechitas, pero si tú lo miras, por momentos parece que están torcidas, pero eso no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, ¿no? Eso tiene que ver con cómo está dibujado esto, ¿no? Los cuadrados están en desorden, pues, y dan esa sensación por eso de que las líneas no están derechas. En realidad sí lo están. Entonces, esa es la ilusión objetiva. Ocurre por las características del objeto, pues se llama objetiva, ¿ya? En cambio, la ilusión subjetiva, esto ocurre por los estados emocionales del sujeto, pues se llama subjetiva, el sujeto. Entonces tú estás con miedo, vas a empezar a ver cosas que no son, te vas a asustar hasta con la sombra, ¿de acuerdo? O estás ansioso y comienzas a ver personas que no están ahí, te parecen, los confundes con otras personas, por ejemplo. La alucinación, en cambio, es una falsa percepción, ¿ya? Esta consiste en captar algo donde no hay nada. Por eso que la alucinación no le pasa a todos. La ilusión sí nos puede pasar a todos, la alucinación no. La alucinación solamente ocurre cuando alguien ha consumido algún alucinógeno, tiene una fiebre muy alta, o tiene algún tipo de enfermedad mental grave, como por ejemplo la locura, ¿no? Que es en realidad esquizofrenia o psicosis. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, sobre las alteraciones de la percepción o sobre los movimientos aparentes. A ver, me preguntan. Profesor, Sí, a ver. un ejemplo de alucinación. Perdón, ¿cómo? Un ejemplo de alucinación. Ya, por ejemplo, a ver, una persona que sufre de esquizofrenia, ¿no? Un loco,
así le llamaban, o demente, le dicen, ¿no? En términos populares, que en realidad es esquizofrénico, ya, discute con alguien que está frente a él. Bueno, él cree que hay frente a él, pero en realidad no hay nadie. Entonces tú lo ves a él hablando solo. Te dices, ¿este habla solo? ¿De qué habla solo? No hay nadie frente a él, pero no, él está discutiendo porque él cree, él en su alucinación, frente a él está su esposa, pero en realidad no hay nadie. ¿Ya? En este caso hay una alucinación visual, porque ve lo que no existe, pero no solamente eso, incluso hasta auditiva. ¿Ya? Eso yo lo he visto en mi primer día justamente cuando llegué al Arco Herrera, vi eso, ¿no? Y un tipo discutía con alguien ahí, ¿no? Pero no había nadie frente a él. Pero él discutía con una pasión. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Le decía, ¿no? Y no había nadie frente a él, ¿no? Pero en sus alucinaciones, él veía a su esposa, le escuchaba que le contradecía y él se desesperaba, pues, y no había nadie frente a él. O sea, su mente lo ha creado todo, ¿ya? O a ver, en la selva te decía, hay un ritual que se llama el consumo de la ayahuasca. La ayahuasca es una droga, ¿ya? Toda la gente toma ayahuasca y dice que comienza a ver, por ejemplo, a la gente de colores. Entonces, por ejemplo, a ti te ven rojo, al otro lo ven verde. Entonces ellos dicen que es tu aura, ¿no? Tu aura. Y no es ningún aura, simplemente es producto del uso de esta droga o alucinógeno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esas son alucinaciones, por ejemplo. ¿Ya? O por ejemplo, hay gente que te dice que escucha palabras, pero ¿de dónde escucha esas voces? Aquí adentro en mi cerebro, te dice, ¿no? Esas son alucinaciones auditivas, que por ejemplo sufren algunos esquizofrénicos, ¿ya? Para más pelos y señas, a ver, hay una película que se llama Una mente brillante, anótala, Una mente brillante, se llama la película, ¿ya? Es la historia del premio Nobel de Economía John Nash, es un hecho de la vida real. Él sufría de esquizofrenia y él sufría de alucinaciones. Hay medicamentos para evitar las alucinaciones, pero esos medicamentos tienen el problema de que no te dejan pensar. Entonces, él dejaba de tomarlos porque cuando los tomaba ya no alucinaba, pero tampoco podía seguir estudiando, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Trate de verla y vas a entender mejor lo que es esto de la alucinación. ¿Ya? Ver o escuchar cosas ahí donde no hay nada. Esto es producto de las drogas o producto de alguna alteración mental. También un golpe severo también. No sé si has visto en los dibujos animados, alguien se golpea la cabeza y comienza a ver pajaritos ¿no? que vuelan a su alrededor, ¿no? Eso sería alucinación, por ejemplo. Los pajaritos no están ahí, ¿no? Sino que por el golpe, ¿no? Digamos que quedó así, ¿no? Por un momento. ¿Respondí a tu pregunta, hija? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, mamita, listo. ¿Alguien más? Ya. Hay dos temas más que son memoria y pensamiento, pero no creo que nos alcance el tiempo, ¿ya? Así es que vamos a pasar a la práctica dirigida, ¿ya? Aquí requiero de la participación de ustedes. Ya. Ya. A ver. Ay, mi gargantita. Ya. A ver. Colán va a responder la pregunta 1, ¿ya? A ver, Colán, atento, ¿ah? Dice, Pedro es un contador que está muy atareado y experimenta irritabilidad, miedo, confusión, olvidos, tensión muscular y dificultad para concentrarse. ¿Qué han hecho que su trabajo sea más lento y con errores? ¿Qué está experimentando Pedro? A ver, ¿tienes una idea? Oh, Estrés, profe. estrés, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muchacho. Esta pregunta no estaba tan sencilla. Bueno, sí, pero no recuerdo haberles enseñado este tema. Pero sí, tienes razón, eso es el estrés, ¿ya? Como está muy atareado, o sea, tiene demasiadas responsabilidades, eso le estresa. ¿Y cómo se expresa ese estrés? Está irritable, ¿no? Renegón, ¿no? Pero a la vez siente una especie de angustia o miedo, ¿no? Confusión, olvido. Sí, esas son las características del estrés. Muy bien, Colán, te felicito. Ya. A ver, uy, Urbino. A ver, sí, hijita, ¿no? Urbino. A ver, dime. Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. Ella está realizando un estudio dentro de la rama de la psicología denominada... A ver, ¿cuál podría ser? Está estudiando, en otras palabras, al adolescente, ¿no? ¿Cuáles son los cambios físicos y psicológicos en esta etapa de la vida llamada adolescencia? Ya. Este estudio sería dentro de qué rama de la psicología. A ver. Alguien que levante la manito puede ayudarle también, ¿ah? No hay problema, ¿ah?
Por el chat, no por el chat. No, es que no quiero salir de compartir pantalla. A ver, alguien que me diga de manera verbal, a ver, un valiente, una valiente, número 2. Chachos, ¿nada? Todo por escrito, no, pues, a ver. ¿La B? La B. Claro, pues, muy bien. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Esa voz me debe ser conocida. ¿De quién es esa voz? A ver. Jarita, P. Jarita, Jarita. Jarit. Oye, Jarita, te está cambiando la voz, está cada vez más gruesa tu voz. Ajá. Ya, listo. Claro, la psicología del desarrollo, o también llamada psicología evolutiva. Sí, la B, psicología evolutiva del desarrollo. Estudia eso, los cambios, a ver. Entonces estudia, la primera etapa es la infancia, luego de la infancia viene la niñez, de la niñez viene la adolescencia, ahí está. Luego de la adolescencia viene la juventud, la adultez y finalmente la senectud, ¿ya? Eso es psicología evolutiva del desarrollo, claro que sí. 3. A ver, el pensamiento probabilístico. Esta es más complicada. Es una capacidad intelectual complicada porque, a ver, es un detalle, a ver quién se acuerda. A ver, el pensamiento probabilístico es una capacidad intelectual que se desarrolla en el estadio, esta es de inteligencia, esta es una pregunta de inteligencia. Pensamiento probabilístico. A ver, ¿quién se acuerda de Piaget? Piaget, pensamiento probabilístico. ¿Quién maneja probabilidades? ¿Quién entiende que, por ejemplo, si lanzas un dado, hay un sexto de posibilidades de que salga el número 3, por ejemplo, ¿no? O un sexto de posibilidades de que salga el número 4, ¿no? Una de 6, ¿no? Eso es pensamiento probabilístico. ¿Eso quién lo tiene? A ver, el adolescente, el niño puede ser, pero más es el adolescente. Esto es parte del pensamiento operatorio formal, ¿ya? La B es la respuesta, operatorio formal. Esto lo vamos a ver con más detalles cuando veamos la psicología del desarrollo, justamente, perdón, el desarrollo humano, hay un tema, ¿ya? Sobre desarrollo humano. O también el tema de inteligencia, ahí también vamos a hablar de esto de operatorio formal, ¿ya? Pero más en el desarrollo humano, ¿ya? Vamos a tratarlo. Pero acuérdate que este operatorio formal le corresponde al adolescente, ¿ya? Por eso el adolescente puede entender las matemáticas abstractas, como el álgebra, la trigonometría, porque tiene un pensamiento operatorio formal, ¿ya? 4. La profesora de un colegio comenta en una clase sobre violencia de género, explica a sus alumnas adolescentes que muchas mujeres aceptan esta violencia y siguen conviviendo con el esposo maltratador, señalando probablemente estas mujeres de niñas tuvieron padres autoritarios que fomentaron en ellas vivencias y relaciones emocionales ambivalentes y ahora de adultas, sin saberlo, están atrapadas en este conflicto emocional. Las explicaciones que brinda la profesora son compatibles con la escuela psicológica denominada, a ver quién quiere responder. ¿La C? Por supuesto, psicoanalítica. Muy bien, sí, psicoanalítica, muy bien respondido. ¿Ya? Psicoanalítica, la C. Listo, sigamos. Ya. Pese a ser muy inteligente y tener 9 años, Calixto sigue confundiendo el orden de las letras cuando escribe. Si los padres de Calixto desean que supere su dificultad en la escritura, acudirán a un psicólogo. A ver, Quito, ¿cuál sería la respuesta en la número 5? Dificultades al La C. escribir. Eso se llama dislexia, por si acaso, ¿eh? Se llama La C. dislexia. Ya, ya, esta pregunta no estaba tan fácil. Claro, ella dice, si tiene problemas para escribir, eso es escuela educativa, dice ella. Pero no. En este caso, si es dislexia, eso es una alteración. El psicólogo educativo lo que va a hacer es derivarlo a un psicólogo clínico. Sí, hijos, ¿ya? Esta pregunta no estaba tan fácil, ¿ah? Clínica, ¿ya? Te cuento, el psicólogo educativo deriva. Y cuando él ve cosas que él no, que escapan, ¿ya? Y hay algún tipo de anomalía, alteración, trastorno, ellos derivan al psicólogo clínico, ¿ya? Acá sería la respuesta clínica, la B. ¿Por qué? Porque es un caso de dislexia, ¿ya? Muy bien. Igual, gracias por su participación, Quito, muy bien, ¿ah? Ya sabes ahora y en lo sucesivo ya no te vas a confundir. 6. Aristóteles en su obra Peripsique sobre el alma establece 3 funciones del alma en los seres vivos. ¿Alguien se acuerda de esto? A ver, de su curso de filosofía o psicología también, a ver. Según Aristóteles, a ver chicos, les comento, ¿ya? Ahí están respondiendo por escrito. Muy bien. El alma tiene 3 funciones, ¿ya? La respuesta es la A, vegetativa, sensitiva y racional.
Vegetativa, hasta las plantas se alimentan, crecen, eso es gracias a su alma vegetativa. Sensitiva, los animales sienten, perciben, ¿ya? Y el alma racional, eso es solamente del hombre, razona, piensa, ¿ya? La A es la respuesta, la A, ¿ya? La 6 es la A. 7. A veces, a pesar de llevar ropa interior, no nos percatamos de su presencia, debido a que nuestra piel se acostumbró a su presencia. O sea, ya no sentimos nuestra ropa interior, ¿ya no? Este proceso corresponde a, ese es fácil, pues. A ver, ¿quién contesta? La 7. Muy bien, claro. A ver, por escrito todo, pero a ver, de manera... A ver, García, tu respuesta en la 7, hijita. García Gonzalo, a ver. Adaptación. Claro, muy fácil, mi hijita. Disculpa el insulto a tu inteligencia. Sí, listo. Muy bien, adaptación. 8. La psicología es considerada como ciencia. ¿Por qué? A ver. Astopillo. A ver, hijo. La 8. ¿Por qué la psicología es considerada ciencia? A ver. Mm, mm. Ah, ya. Listo. Todos son válidos. Exacto. No esperaba menos Astopillo. Muy bien. Todos son válidos ahí. Sí. 9. Es una actividad psíquica cognitiva superior. A ver, uy, esta pregunta. Ya, a ver, ¿quién dice? ¿Saben qué? Esta pregunta, a ver, seguro todos, pues yo le he mencionado varias veces, ¿ah? El pensamiento, ¿no es cierto? Ya, toque la del pensamiento. Pero aquí, en quién elaboró esta pregunta también hay errores. Estas preguntas no las elaboro yo, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Pero está bien, hasta de los errores aprendemos, pues. Chicos, el sentimiento también es un proceso, no, pero acá dice cognitivo, pues, no, entonces el que está mal soy yo. Claro, porque si dijera solamente proceso psíquico superior nada más, sería pensamiento o sentimiento. Pero acá dice cognitivo. Está bien la pregunta. Discúlpeme. Pensamiento. ¿Ya? El sentimiento también es un proceso psíquico superior, pero de tipo afectivo, pues. Muy bien. 10. A ver. ¿Quién va a responder la 10? A ver. Farfán. Arijo, Farfán, ¿ya? No es característica de la conducta. A ver, acuérdate que una conducta es una reacción o respuesta frente a un estímulo, pero es una reacción o respuesta además observable, ¿no? A ver, ¿cuál no sería una característica de la conducta? Empecemos por la última. ¿La conducta se puede modificar? Claro, las conductas cambian. ¿Es observable? Pues se llama conducta, pues se puede observar. ¿Es exclusivamente del hombre? No, los animales también emiten conductas. Por ejemplo, un perro se eriza, te muestra dientes, ladra, ¿no? Y por último, sinónimo de comportamiento, esa es. No es exactamente, se parecen, pero no es exactamente igual conducta y comportamiento, ¿ya? Y por último, la 11, es la última ya, a ver. No, hay más. 11, a ver. A pesar que el auto que se aleja se ve más pequeño, sabemos que es mucho más grande, ¿no es cierto? O mejor dicho, a pesar de que se aleje, le va más pequeño, nosotros tendemos a verlo como que el auto siguiera del mismo tamaño nomás, ¿ya? Esto es producto de qué principio perceptual. A ver, ¿quién me dice? Todos por escrito, todos por escrito. A ver, chicos, ¿no tienen audífonos? Ya, a ver, voy a entrar al chat, ¿ya? Un ratito, a ver, entramos al chat para ser democrático, pues a ver. Ya, Grisel dice la A, ¿no? Grisel dice la A. Ya, vamos a ver. Uy. Uf, uf. Ya, entonces la 11 es la A, otros dicen la C. Ya, no, la A es, eso se llama constancia perceptual. Es más, hijos, a ver, acuérdense y anoten, hay constancia perceptual de color, constancia perceptual de forma, y este es constancia perceptual de tamaño. El auto se va, está lejos, está a 2 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, y tú no lo ves como auto de juguete, tú lo sigues viendo como si fuera un auto de tamaño normal, ¿ya? Eso se llama constancia perceptual, ¿de acuerdo? Listo. 12. En la película de Manos Milagrosas, el médico Ben Carson no podía separar a los siameses, puesto que si los operaba, estos se desangraban y morían. Estando en una sala, ve cómo gotea el agua de un caño. Este hecho le permitió idear una forma de operación en la cual se les casi congelaba el corazón a los niños.
siendo exitoso el desenlace final. A ver, según las teorías modernas de la creatividad, en este caso se usó qué pensamiento. A ver, ¿quién me dice? Chachos. Si hablamos de creatividad, ¿de qué estamos hablando? Divergente, profe. Por supuesto, muy bien, divergente, ¿ya? Se le ocurrió una salida divergente. De lo que entiendo, yo no he visto esta película, voy a buscarla porque parece interesante, ¿no? Este, para poderlos separar y no se desangren o no sufran mucho en el proceso, ha tenido que casi, dice, congelarles el corazón, ¿no? ¿Cómo será eso, no? O sea, reducir su ritmo al mínimo posible, ¿no? Ya, eso es algo que no se había visto antes, es algo nuevo, eso es divergente, creativo. 13. Escuela que desde una perspectiva materialista descubrió principios del funcionamiento del sistema nervioso, de excitación e inhibición. Ya, este sí es un dato. Ya, te cuento. Esto se llama reflexología. Nosotros no lo hemos visto. La reflexología es de Iván Pavlov. Anota, ya, reflexología Iván Pavlov. ¿Y por qué no lo hemos visto? No es exactamente una escuela psicológica, menos un enfoque. Ya la reflexología ya es una rama de la medicina, ¿está bien? Sin embargo, como hay aportes del aprendizaje, el condicionamiento clásico, ¿no? Algunos lo consideran una escuela psicológica, ¿ya? Entonces, pero nota, a ver, reflexología, su representante Iván Pavlov, y ese Pavlov se escribe con V, ¿eh? Pavlov, Iván Pavlov, ¿ya? Entonces van a estudiar el sistema nervioso, ¿ya? Estos procesos de excitación e inhibición, ¿ya? La reflexología es la respuesta entonces aquí en la 13. Muchachos, Iván Pavlov, lo tienen, ¿no? Iván Pavlov, listo. 14. Escuela que utiliza método que permita hacer consciente lo inconsciente, desentrañándolo. A ver, ¿quién me contesta la 14, por favor? Hola. El psicoanalista, hijos. Eso que está inconsciente, ¿ya? Él te va a ayudar a que se haga consciente. ¿Para qué? Para que lo puedas superar, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? El psicoanálisis. 15. La orientación vocacional es una tarea de la psicología, es así es bien fácil. ¿Ah? ¿El que me contesta? La orientación vocacional es una tarea de la psicología. A ver. Están ahí, ¿no? Se cortó. A ver, chicos. Educativa. Ah, están ahí. Educativa, por supuesto, educativa. Muy bien, gracias. Uy, parece que se había cortado. Muy silenciosos son ustedes. Ya, se acabó. Hasta llegamos, 15 preguntas nomás. Listo. Muchachos, bueno, espero les haya sido útil esta retroalimentación. Ya, espero que les sirva. Gracias por su atención, su participación. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces,